El día 4 de agosto de 2020, 2.750 toneladas de material peligroso explotaron en el puerto de Beirut, en el país de Líbano, causando más de 200 muertes y destruyendo gran parte de la ciudad. Supongo que muchos de vosotros todavía lo recordaréis. Las imágenes sobrecogieron a muchos, era algo inimaginable y sin precedentes. ¿O no? Puede sorprender, pero la de Beirut no fue ni la primera ni la más grande de este tipo de explosiones. Para eso nos tenemos que remontar a nada más y nada menos que 1917 y dirigirnos a la ciudad canadiense de Halifax. Halifax es una ciudad en la costa este de Canadá, que en esa época tenía poco más de 65.000 habitantes. Dada su natural bahía, con un estrecho que la separa de mar abierto, tanto Halifax como Dartmouth, la ciudad hermana al otro lado de este estrecho, han sido siempre las perfectas ciudades portuarias. Pero este papel no tuvo mayor importancia que cuando nuestra historia ocurre, 1917. Puede que muchos de vosotros ya hayáis imaginado por qué, pero la razón era la Primera Guerra Mundial. Al fin y al cabo, Canadá seguía siendo colonia británica en este momento, y por tanto Halifax se convirtió en un grandísimo eje de transporte de mercancías y armamento, conectando Norteamérica y Europa durante los esfuerzos de los aliados en la lucha contra los alemanes. Fue por esta razón que el puerto de Halifax además fue equipado con una red antisubmarinos, la cual se extendía bajo el agua por la noche en el estrecho de la bahía para evitar que ningún submarino entrara en el puerto y destruyera el valioso cargamento, los barcos o peor aún el mismo puerto. Un barco noruego llamado SS Imo entró en la bahía de Halifax el día 3 de diciembre de 1917 y tras descargar pasó allí 2 días, completando su revisión y cargando de nuevo. Sin embargo, su salida se vio retrasada ya que su cargamento de carbón no llegó hasta la noche, cuando esa red antisubmarinos ya estaba extendida y por lo tanto no se le permitía salir del puerto, evitando así su salida hasta el día siguiente. El mismo día que el Imo se supone iba a salir de puerto, un barco francés llamado el SS Mont Blanc llegaba a Halifax lleno de material explosivo, incluyendo muchas toneladas de dinamita. Pero al igual que el Imo, al llegar era demasiado tarde y esa red antisubmarinos ya estaba puesta, así que también evitó que entrara al puerto ese mismo día y tuvo que esperar al día siguiente. A primera hora de la mañana, ambos barcos iniciaron sus marchas hacia sus respectivos rumbos, el Imo saliendo de puerto y el Mont Blanc entrando. En el estrecho que separaba la bahía del mar, los barcos debían circular por la derecha a un máximo de 5 nudos, lo que se traduce a unos 10 km por hora. No obstante, el Imo salió del puerto a una velocidad muy superior a la permitida. Se piensa que fue en un intento de compensar por el retraso que habían acumulado al no salir del puerto el día anterior. Al salir, el Imo encontró un barco de vapor estadounidense que circulaba por el lado incorrecto del estrecho, es decir, por su izquierda. No se sabe claramente por qué lo hacían, pero ambos barcos iniciaron una maniobra de esquive para que sus barcos no chocaran, finalmente poniendo al Imo en el centro del estrecho. Esto era un problema. El centro del estrecho estaba destinado para que los barcos de la autoridad portuaria, como guías o remolcadores, circularan. Poco después, el Imo se vio, de nuevo, dirigiéndose hacia otro barco, esta vez un remolcador del puerto de Halifax, que navegaba en dirección contraria. Ya que el Imo eran los que estaban circulando por donde no debían, se apartaron del camino. Sin embargo, no se movieron de nuevo a su lado derecho, sino a su lado izquierdo, el lado incorrecto del estrecho. Hay muchas dudas de por qué lo hicieron, aunque la teoría más aceptada es que fue porque el barco estadounidense les había confundido y ahora creían que debían circular por el lado izquierdo. Esto, además, explicaría lo que ocurrió a continuación, ya que de nuevo el Imo se encontró en el rumbo de otro barco, esta vez el Mont Blanc. Se dice que podría haber sido porque estaban ya cansados de moverse para dejar pasar a otros barcos, o, como he dicho antes, en el Imo ya estaban convencidos de que eran ellos quienes circulaban por el lado correcto. Pero a pesar de tener todo el tiempo del mundo para apartarse y evitar el choque, y a pesar de que el capitán del Mont Blanc les exigió varias veces que dejaran paso, el Imo se negó rotundamente.
En respuesta, el Mont Blanc tampoco inició ningún tipo de maniobra para evitar el choque, ya que de nuevo ellos circulaban por el lado correcto. Para cuando los dos capitanes dejaron sus orgullos a un lado, era demasiado tarde. Ambos barcos frenaron todo lo que pudieron, además de iniciar maniobras para no chocar, pero todo fue en vano. A las 8:45 de la mañana, ambos barcos chocaron a una velocidad muy reducida, creando el IMO un agujero en el lado del Mont Blanc. Pero esto fue suficiente para crear un pequeño incendio en el cargamento del Mont Blanc. Recuerdo, es el barco lleno de explosivos. Los barcos habían apagado sus motores antes incluso de su choque y por lo tanto iban completamente a la deriva. El Mont Blanc incendiado acabó por lo tanto en uno de los lados del estrecho, el de Halifax. La tripulación se dio cuenta de lo que estaba pasando enseguida y el capitán ordenó a todos abandonar el barco. Mientras huían hacia Dartmouth, gritaron desde sus barcas salvavidas a la multitud que se estaba formando en el puerto para observar el incendio, obviamente intentando advertir del grandísimo peligro de explosión, pero por una cosa u otra no fueron escuchados. La tripulación del IMO se mantuvo en su barco e incluso el remolcador del puerto de Halifax dio media vuelta al ver el incendio y empezó a ayudar con las labores de extinción de las llamas. Nadie, salvo la tripulación del Mont Blanc, sabía la real escala del peligro al que se enfrentaban. Justamente a las 9:04 el cargamento del Mont Blanc explotó en una bola de fuego que se estima alcanzó los 5.000 grados centígrados y los 2,9 kilotones de fuerza. Todo lo que estaba en un radio de 800 metros fue totalmente vaporizado. La explosión fue tan fuerte que se descubrió el suelo del estrecho bajo el agua, lo cual creó inmediatamente después un tsunami de 18 metros de altura, que arrastró todos los barcos, incluido el IMO, hasta los lados del estrecho. Del barco remolcador solo sobrevivieron 5 de sus tripulantes, y del IMO solo 1. Dentro de este primer radio, todos aquellos que no tuvieran la suerte de haber estado protegidos en ese momento dentro de un barco de metal y hierro, perecieron ya sea por la explosión, el tsunami inmediatamente después o el derrumbe de edificios. El ancla del Mont Blanc, de media tonelada de peso, fue lanzada a más de 3 kilómetros, donde hoy en día se expone en el sitio donde justamente aterrizó. Pero la destrucción no termina aquí. Todos los edificios en un radio de 2,6 kilómetros fueron gravemente dañados, la mayoría de ellos siendo completamente destruidos. Además, en una época en la que las lámparas y linternas de aceite eran todavía lo normal, cientos de incendios se crearon y propagaron a lo largo de toda la ciudad, cuando esas lámparas cayeron obviamente por la fuerza de la explosión. Solo en la explosión y tsunami, alrededor de 1.600 personas se perdieron. Es casi imposible imaginarse el infierno que la explosión dejó detrás. Me gustaría mencionar el testimonio del bombero Billy Wells, miembro de uno de los equipos que primero respondió al incendio del Mont Blanc y el único de su grupo que sobrevivió a la explosión, y describió lo que vio de la siguiente manera. El panorama era horrible, con gente muerta colgando de las ventanas, algunos sin cabeza y otros arrojados sobre los cables del telégrafo. La ciudad quedó devastada, con más de 12.000 edificios siendo destruidos o dañados de forma irreparable. Una gran parte de la ciudad literalmente había desaparecido. Los servicios médicos no tuvieron más remedio que montar hospitales de campaña con lo poco que tuvieran. Halifax todavía no lo sabía, pero acababa de sufrir la explosión no nuclear más grande de la historia. Comparemos. La explosión de Beirut, de la que he hablado al principio del vídeo, tan enorme que ya es por sí sola, se estima que tuvo una fuerza de 1,1 kilotones, lo que quiere decir que la de Halifax fue casi 3 veces más fuerte, con 2,9 kilotones. Esto, tristemente, también se ve reflejado en el número de víctimas. La explosión de Beirut dejó 218 muertos y 7.000 heridos, habiéndose producido en una ciudad mucho más grande de lo que era Halifax. Y aunque es imposible decir a ciencia cierta cuántas personas murieron en la de Halifax, se dice que al menos fueron
1.800. 1.600 en esa explosión inicial, tsunami y derrumbe de edificios, y después otro par de centenares que sucumbieron a sus heridas. Los heridos superaban las 9.000 personas, muchos de ellos ciegos o parcialmente ciegos, ya que se encontraban mirando el incendio del Mont Blanc a través de sus ventanas cuando la explosión ocurrió, haciendo que miles de trozos de cristal volaran hacia sus caras. Se reportaron 5.900 personas con lesiones visuales, y lo peor es que el número de víctimas podría haber sido mucho más alto si no hubiera sido por el sacrificio de Patrick Vincent Coleman. Era un trabajador del ferrocarril que justo terminaba en el muelle 6, y él y su compañero descubrieron lo que el Mont Blanc transportaba antes de la explosión y empezaron a huir y a evacuar, pero Patrick, en lugar de escapar, primero notificó a todos los trenes que se aproximaban a la ciudad. De especial importancia era uno cargado con más de 300 personas que venía de la ciudad al norte de Saint John, que tenía como destino el mismo muelle donde se encontraba varado el Mont Blanc. Su mensaje, que fue transmitido a todos los trenes a varios kilómetros a la redonda, decía: «Detengan los trenes, barco de municiones en llamas en el puerto dirigiéndose al muelle 6 y va a explotar. Supongo que este es mi último mensaje. Adiós, muchachos». Mientras Halifax empezaba a reconstruirse y con todavía los cuerpos de bomberos, ejército y policía sacando a víctimas de debajo de los escombros, se inició desde ese momento ya la investigación para esclarecer qué había ocurrido. El pueblo de Halifax estaba triste, preocupado, pero sobre todo estaba cabreado. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Podría haber sido un ataque de los alemanes? En efecto, esa fue la primera de las teorías, que había sido cosa de los alemanes. Es más, así lo reportaban los periódicos locales en los primeros días, incluso yendo tan lejos como para arrestar a uno de los tripulantes del SS Imo, uno de los pocos que sobrevivió y que todavía estaba recibiendo tratamiento médico y en un estado muy grave, solo porque encontraron una carta perteneciente a él que creían estaba escrita en alemán, aunque resultó que la carta del tripulante del barco noruego, para sorpresa de nadie, estaba escrito en noruego, y la policía lo confundió con alemán. Todos los alemanes que sobrevivieron que vivieran en Halifax también se pusieron bajo custodia, y no fue hasta pasado más de una semana que estas sospechas de que los alemanes estaban involucrados empezaron a disiparse, aunque nunca desaparecieron. El día 13 de diciembre, el juzgado de Halifax acusó oficialmente a los tripulantes del Mont Blanc por la explosión, a pesar de que, como hemos visto, era el Imo quien circulaba por el lado incorrecto del estrecho, aparte de haber infringido las normas de circulación del puerto varias veces en solo unos pocos minutos. Es injusto, creo que esto es obvio, pero recordemos que la gente de Halifax estaba furiosa, y con la gran mayoría de la tripulación del Imo muerta, y con los franceses que abandonaron su barco y de alguna forma no pudieron avisar al resto de gente, parecía casi obvio para los cabreados habitantes de la ciudad que los tripulantes del Mont Blanc eran los auténticos culpables. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Nueva Escocia y posteriormente el de Canadá no encontraron suficientes pruebas para condenar a ninguno de los acusados. Y después de 2 años de batallas judiciales, no se encontró culpable a ninguna de las partes involucradas en el accidente y finalmente nadie fue condenado. Si quieres más historias oscuras, ya sean reales o no, tienes más vídeos similares en mi canal. Recuerda también que dar un like siempre ayuda y por último, muchas gracias por ver este vídeo.